del Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el 22, hermanos. Dice así la palabra de Dios, John chapter 2. Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Para honra del Señor Jesús. Siéntense, hermanos, un momento. Vamos a hablar un mensaje titulado La señal más grande jamás dada. La señal más grande que jamás se dio. Y ¿cuántas veces, hermanos, usted o yo o ha oído alguna persona que quiera creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces usted le ha demandado una señal a Dios? ¿Cuántas veces oímos a gente en la iglesia que quisiera ver una señal de Dios? Y dicen: Dios, envíame una señal. Dios, dame una señal para que yo crea. Y yo creo que en alguna ocasión por lo menos lo hemos hecho nosotros como cristianos. La pregunta es: ¿qué significado tiene esto? La pregunta es: ¿Dios te mandó una señal? La pregunta es: ¿qué es, hermanos, lo que le agrada al Señor? Si esto le agrada a Dios o no. Jesús recuerdan la historia, está entrando en el templo en Jerusalén, y entra, hermanos, con toda esa gente. Recuerdan miles y miles de personas que están haciendo un mercado de su casa, y Jesús entra y echa a todos con su grande poder. Y toda esa gente, hermanos, religiosa, llena de hipocresía, están en la casa de Dios, pero no para adorarlo. Jesús tuvo, hermanos, por celo su casa y echó a todos esos mercaderes de la casa de Dios. Entonces, los judíos le dicen al Señor Jesús: ¿con qué? ¿Qué señal nos muestras que haces esto? Como diciéndole: ¿quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres tú para echarnos de aquí del templo? Nosotros somos los que controlamos el sistema religioso. ¿Tú quién te crees que eres? El Señor, hermano, les dice: destruid. Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Las gentes, hermanos, siempre han querido buscar señales. Mucha gente dice: yo puedo creer en el Señor Jesucristo, yo puedo creer en Él si tan solo veo una señal, me manda una señal, entonces inmediatamente yo creo. Pero necesito ver una señal, y es lo que los judíos están demandando en este momento. Ellos están retando al Señor: ¿qué señal nos das de que haces esto? Hay mucha gente o muchos de nosotros también pensamos tristemente: oh, si yo hubiera vivido en los tiempos del Señor, qué diferente persona yo fuera. Cómo me hubiera gustado estar caminando ahí con Jesús. Creo que fuera uno de los creyentes más fieles. Oh, si yo hubiera estado ahí cuando
preguntaron a quién soltamos, a Jesús o a Barrabás, yo hubiera gritado a Jesús. Es una mentira, hermano. Es una mentira porque todavía no sabes por qué murió Jesús. Tú lo mataste. Tú lo mataste. Tanto el más joven como el más anciano. Nosotros fuimos los culpables. Pero ¿quieren una señal de Dios? ¿Queremos una señal de Dios para creer? Ahora, pedir una señal, hermanos, esto no es una prueba de fe. Yo quisiera ver una señal. No es una prueba de que creemos en el Señor, es todo lo contrario. Pedir una señal es prueba de incredulidad. Es prueba de que no creemos, de que no se cree en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la gente quiera pedir una señal, ver una señal, algo fuera de lo normal? Y mucha gente se inventa miles de cosas, que vieron una luz que se les apareció y oyeron una voz y empiezan a inventar cosas. Y luego todavía los cristianos, teniendo la palabra profética más permanente, caen en ese error. Oh, sí viste una señal. Y se maravillan, teniendo la bendita palabra de Dios que anuncia el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, Él demostró ser el Mesías. Siendo el Mesías, siendo Él el Señor, el Hijo de Dios, aún así hizo muchos milagros y señales que demostraron, que autentificaron que Él verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús, dice el Evangelio de San Juan, muchas otras cosas hizo Jesús. Él narrando, hermanos, la historia, el Evangelio del Señor, culmina y dice muchas otras cosas, muchas otras señales hizo Jesús cuando estuvo en el mundo. Y dice Juan, pero pienso yo que en el mundo no cabrían los libros si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús. Pero Jesús, hermanos, sabe que haciendo señales solo va a endurecer más el corazón de los incrédulos. Haciendo señales, hermanos, solo vas a hacerlos dudar más. No son las señales las que hacen que creamos. Es el poder del Evangelio, de la palabra de Dios, la que transforma los corazones de los hombres. Jesús dice aquí en este capítulo 2, y dice, no van a tener una señal. ¿Qué señal nos das de que haces esto? No van a tener una señal, sino la señal que tendrán será el de la resurrección del Hijo del Hombre. Esta es la señal que les voy a dar. Caminar por agua, el Señor caminó por las aguas, hizo esas señales. Pero dice, no tendrán otra señal, sino la señal de que el Hijo del Hombre saldrá ahora caminando de la tumba vivo. El Señor, hermanos, hizo señales sacando fuera a los demonios, pero en esta ocasión les dijo, no van a tener otra señal, sino van a tener la señal de que yo voy a atar al que tenga el imperio, al que tenía el imperio de la muerte, al mismo Satanás. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La totalidad de la fe cristiana descansa, hermanos, en esto, en que Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó y se levantó de la tumba. Esa es la señal. ¿Qué señal nos das de que haces esto? Destruir este templo y yo lo levanto en 3 días. Bendito sea el Señor. El apóstol Pedro predicó en los Hechos de los Apóstoles después del Pentecostés y dijo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
ser detenido por ella. Primeramente, hermanos, estos judíos retan al Señor. Le preguntan: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Pero ellos no, hermanos, para ver una señal y creer y convertirse. No, hermanos, sino lo hacen por su incredulidad, lo hacen para retar a Jesús. A ver, ¿qué señal nos das? Para retar al Señor Jesucristo. Maestro, queremos ver una señal. Los fariseos siempre tentaban a Jesús. Hablaban con él tentándolo. El apóstol Pablo dijo: los judíos demandan señales. Ellos quieren puras señales que se les den, pero eso solo muestra su incredulidad. Solo quieren el control, hermanos, de la hipocresía de su religión. Que, hermanos, nosotros, que nuestro corazón no sea igual que ellos. ¿Qué señal? Dame una señal, Señor. Si tan solo me das una señal, que aparezcas por ahí en un árbol o en una imagen, o que ese vaso se caiga, o haz que venga un huracán, o haz esto, y entonces yo voy a creer, voy a ir derramado a tus pies. No, hermanos, que no le pidamos a Dios señales, porque esto es un símbolo de incredulidad. Ahora el Señor Jesús les responde una respuesta muy hermosa. Después de que ellos les preguntan: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? En el versículo 19 dice: respondió Jesús y díjoles: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la señal, hermanos, que les va a dar. Esta es la señal que Jesús les está dando, de que Él tuvo la autoridad de echarlos del templo, de echar a esos mercaderes, de echar, hermanos, esa hipocresía, de echar esa falsedad que había en ellos. Dijo: esta es la señal, les va a dar. Y no lo entienden ellos, solo se oponen a Él. En San Mateo 26 dice que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el pueblo, cuando aprendieron a Jesús antes de crucificarlo, cuando Judas lo entregó, ellos estaban buscando un falso testimonio, algo con que acusarlo. Y aquellos hombres, hermanos, buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, algo que lo acusara, para entregarlo a muerte. Y hubo falsos testigos, y fíjense lo que dicen en contra del Señor Jesucristo. No encontrando nada con que acusarlo, unos falsos testigos dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Eso es lo que dijo Jesús? No, dijo: ustedes destruyan el templo, yo lo levanto al 3er día. Bendito sea el Señor. La realidad, hermanos, es que esta señal es una profecía. Dice: ustedes destruyan este templo, ustedes lo van a destruir y yo en 3 días lo levantaré. Ustedes me van a matar, ustedes me van a entregar, ustedes me van a maltratar, pero ese es el plan divino de Dios, que Jesús vino al mundo para eso mismo, hermanos, para morir. Fue un plan predestinado por Dios. El pueblo va a pedir mi crucifixión. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya y padezca mucho por los ancianos. Es necesario porque está escrito, porque así lo dicen las Escrituras. Ustedes van a destruir este templo, pero yo, dice el Señor Jesús, yo tengo la última palabra. Ustedes van a crucificarme, pero yo en 3 días voy a levantar este templo. Bendito sea el Señor. Pedro también dijo: no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Jesús sabía, hermanos, de su resurrección. Entonces, en una palabra, Jesús está retando en su respuesta a aquellos judíos
Jesús los reta y aún los está mandando: ustedes destruyan este templo, porque es parte de las Escrituras. Destruyan este templo. Y en Mateo 12, Jesús, hermanos, cuando estos hombres le demandaban señal: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y la respuesta del Señor dijo: la generación mala, la generación adulterina demanda señal. Y esto les estaba revelando lo que realmente era. Oh, la generación mala, ustedes adúlteros, perversos, malvados, demandan señal, pero no les será dada señal, sino la señal de Jonás. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así como Jonás, dice, estuvo en el vientre de la ballena 3 días, en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Esto era una confusión para ellos. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? Cuando Jonás, hermanos, fue mandado a predicar a esa ciudad de Nínive, fue, hermanos, para mandarles un mensaje de arrepentimiento, un mensaje, hermanos, pues no de arrepentimiento, porque el Señor le dijo: nomás ven, diles que en 40 días los voy a destruir. Y eran unos hombres asirios, unos hombres pecadores, de lo más malo, enemigos del pueblo de Dios, que eran idólatras. A sus hijos los aventaban así contra la pared, matándolos para sacrificarlos a sus dioses, a los diablos. Y ahí Dios, hermanos, envía a Jonás y dice: ve y diles a esos ninivitas que en 40 días van a quedar totalmente destruidos. Pero Jonás, hermanos, huye de la presencia de Dios, y el Señor provee un pez y es tragado por el pez, es arrojado en la mar. Aquel pez lo traga a Jonás y le preserva la vida. Estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, en el vientre de un gran pez. Y después, hermanos, él ora al Señor, sale del vientre de la ballena, y ahora sí va a Nínive y predica, proclama, pregona: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquella, hermanos, nación, aquella generación adulterina, mala, perversa de los ninivitas, hermanos, se arrepienten, se convierten a la predicación de Jonás. Después de estar 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, esos hombres malos, aún el rey de Nínive manda que se ayune, que se ore a Dios, y quizás Dios tenga misericordia. Toda esa gente se arrepiente de su maldad a la predicación de Jonás. Y Jesús le dijo: he aquí, esos ninivitas se arrepintieron y se van a levantar en el juicio contra esta generación, porque aquí hay uno mayor que Jonás. Aquí está el Hijo de Dios, que estará en el vientre del corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ustedes destruyan este templo, y yo en 3 días con el poder de Dios lo levantaré. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el Señor Jesús dijo: mi Padre me ama. Mi Padre me ama porque yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso habla del poder supremo del Señor. Nadie me la quita. Ustedes, el Señor los manda, ustedes destruyanlo. Pero ese poder, hermanos, de crucificar al Señor no es de ellos, no es de César, no es de los romanos, no es de los judíos. Dice: nadie me quita mi vida, yo doy mi vida. Yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder también para volverla a tomar. Bendito el Señor. Por eso dice: destruyan este templo, yo en 3 días lo levantaré.
Hoy, hermanos, se escucha esa predicación. Hoy se escucha esa predicación que Jesús resucitó. Ciertamente tuvo que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero Dios, hermanos, al tercer día lo levantó de los muertos con su Santo Espíritu, porque Él tiene poder. Él tiene, hermanos, poder, bendito el Señor. Aquellos judíos en ese momento no, hermanos, entendieron esta señal, esta profecía, y estaban viendo el templo tan hermoso de Jerusalén y dijeron: en 46 años se levantó este templo y tú en 3 días lo vas a edificar. Pero Él hablaba de su cuerpo. Él hablaba, hermanos, de su cuerpo santo, de su cuerpo, hermanos, sin pecado, que iba a ser sacrificado para la redención de cada uno de nosotros. Por eso el Señor hoy, hermanos, nos invita con este mensaje a creer en esa predicación del Señor Jesús. Cuando Él, hermanos, resucitó, cuando Él, hermanos, ascendió al cielo, Él, hermanos, envió a sus discípulos y dijo: no estén viendo al cielo, no estén tristes porque me voy. Aquí yo envío el Espíritu Santo, Él va a estar con vosotros, Él os va a consolar. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y sean testigos en Jerusalén, testifiquen que Jesús resucitó. Vayan y prediquen a los reyes, vayan y prediquen a los pobres, vayan y prediquen a los perdidos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Que Jesús de Nazaret, que fue, hermanos, un templo destruido, al tercer día Él con su poder lo levantó. Él se levantó de los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas. Bendito sea nuestro Señor Jesús. ¿Crees esto, iglesia de Dios? ¿Crees que Jesús, hermanos, ha resucitado? ¿Cuántos creen, hermanos, en el mensaje de Jesús de Nazaret? Él estuvo por 40 días, hermanos, demostrándose con pruebas indubitables para que nadie dudara. Dijo: mira, toca, ve mis manos y mira mis pies. Pon tu mano en mi costado. Yo he resucitado. Cuando ellos creyeron, Él los mandó y dijo: ahora vayan y prediquen ese evangelio. Hoy, por su gracia, ha llegado ese evangelio a nuestro corazón y te invita el Señor Jesucristo a que vengas a Él, a que vengas postrado a sus plantas y digas también: yo creo que Jesús resucitó de los muertos, que la tumba no pudo sostenerlo y que hoy vive y reina para siempre, y un día también me levantará de entre los muertos. Porque si no crees, hermano, ¿qué va a pasar? Los ninivitas van a venir, te van a juzgar, porque a ellos les predicó Jonás. Tú no arrojas a tus hijos contra la pared para matarlos, pero hay aquí uno mayor que Jonás en este lugar. El Señor quiere, hermanos, te invita a creer en Él, a confiar en Él, y así, hermanos, que obtengas la redención por su sangre a través, hermanos, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para la honra y la gloria del Señor. La señal más grande que jamás se ha dado es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.